Comienza en un barrio tranquilo, uno de esos lugares donde todos los vecinos se saludan con una sonrisa y los días transcurren con rutina casi monótona. La familia Ramírez era conocida por su aparente felicidad, padre, madre, y un único hijo de 10 años llamado Samuel. A simple vista, eran una familia común, respetada y querida por la comunidad. Nadie sospechaba que bajo esa fachada se escondía un mal antiguo, un oscuro secreto que había viajado de generación en generación. Samuel siempre había sido un niño callado, de mirada intensa, demasiado sabia para su corta edad. Sus padres lo adoraban, aunque a veces les inquietaba cómo podía permanecer horas enteras solo, hablando consigo mismo o dibujando figuras extrañas en la pared de su habitación. Sus vecinos comentaban que a veces parecía que algo invisible lo acompañaba. La risa de Samuel era distinta, cargada de ecos y sombras que nadie más parecía escuchar. Lo que nadie sabía era que Samuel no era simplemente un niño introvertido. Desde el nacimiento, había sido marcado por una maldición ancestral. Su bisabuelo había cometido actos tan atroces que, antes de morir, juró que su descendencia sufriría su misma condena. La maldición se transmitió silenciosa, invisible, como un veneno que dormía en la sangre hasta que despertara en el momento exacto. Con el paso de los años, la influencia de aquel mal empezó a manifestarse con sutileza. Objetos desaparecían, sombras cruzaban los pasillos de la casa, y los vecinos escuchaban susurros sin sentido durante la noche. Samuel empezó a tener sueños perturbadores. Veía figuras negras que lo observaban desde rincones oscuros, escuchaba voces que le ordenaban actos incomprensibles. Y sentía una presencia que lo obligaba a mirar su reflejo con terror. Sus padres intentaron protegerlo. Llevaron a Samuel a psicólogos, sacerdotes y médicos, intentaron consolarlo con amor y disciplina. Pero nada parecía funcionar. Cada intento de acercamiento era repelido por una fuerza invisible, como si una sombra antigua y maligna defendiera su derecho sobre el niño. Samuel no pedía ayuda, y cuando alguien intentaba tocarlo, retrocedía con un grito que helaba la sangre. Una noche, mientras la familia cenaba, Samuel permaneció en silencio, con los ojos fijos en la nada. Sus padres, preocupados, intentaron preguntarle qué le pasaba, pero la única respuesta fue un susurro que nadie entendió. Esa misma noche, algo cambió en él. La maldición despertó por completo, uniendo siglos de ira y dolor contenidos en su alma infantil. La casa, que antes había sido un refugio, se convirtió en un escenario de terror invisible. Sombras se movían con voluntad propia, los objetos parecían latir como si tuvieran vida propia, y el aire se volvió denso, pesado, casi tangible. Samuel recorrió la casa esa noche con pasos silenciosos, pero cada movimiento era acompañado por un aura de maldad palpable. No había rabia en sus ojos, sino vacío, como si su alma hubiera sido reemplazada por algo que no pertenecía a este mundo. Los padres intentaron llamarlo, sin sospechar que ya no estaban tratando con su hijo, sino con una fuerza que lo poseía completamente. Cuando el amanecer llegó, la comunidad despertó con un silencio ominoso que no presagiaba nada bueno. La policía encontró la casa cerrada, sin señales de fuerza, y al ingresar, comprendieron que algo terrible había sucedido. No se trataba solo de la desaparición de una familia, había un vacío imposible de describir, una sensación de que la maldad había atravesado las paredes, dejando solo ecos y sombras en los rincones. Samuel, el niño, desapareció sin dejar rastro, como si la maldición misma lo hubiera reclamado. La historia se difundió rápidamente. Los vecinos hablaron de luces extrañas en la ventana del cuarto de Samuel, de lamentos que se escuchaban al anochecer, y de una sensación de opresión que nadie podía explicar. Algunos intentaron acercarse a la casa, pero el miedo los obligaba a retroceder. Nadie pudo entrar desde aquel día. Lo que los investigadores no pudieron comprender, y que los vecinos solo susurraban con terror, es que la maldición de Samuel no terminó con su desaparición.
Se decía que su espíritu, marcado por siglos de ira y pecado, vagaba en la casa, repitiendo los mismos patrones de control y oscuridad. Cada objeto tenía una historia, cada sombra parecía observar, y cada sonido era un recordatorio de que algo sobrenatural había tomado posesión del hogar. La tragedia de Samuel se convirtió en advertencia. Los ancianos del barrio recordaban historias antiguas, maldiciones que atraviesan generaciones, que solo se detienen cuando la fe y la pureza logran romperlas. Los psicólogos y científicos solo podían especular sobre trastornos mentales, pero quienes conocían la historia de la bisabuela de Samuel sabían que allí había algo más, algo que no podía explicarse con lógica ni con razón. Reflexión profética. El relato de Samuel nos recuerda la fragilidad del alma humana ante el mal invisible. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La historia del niño no es solo un relato de terror, sino una advertencia. La maldad puede tomar formas que la razón humana no comprende, y los hogares que no se protegen con oración, fe y vigilancia espiritual están vulnerables a influencias malignas que trascienden lo físico. Proverbios 3, 5-6 nos enseña. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Samuel se convirtió en un símbolo de cómo el pecado, la maldad y las maldiciones antiguas pueden manifestarse incluso en los lugares más cotidianos y familiares. La lección final es clara: la fe, la oración y la protección divina son escudos imprescindibles contra lo que no podemos ver, pero que existe, y que puede alterar la vida de generaciones enteras si no se enfrenta a tiempo. Lo que nadie sabía era que la familia Ramírez llevaba décadas marcada por un secreto que la mayoría había olvidado. La bisabuela de Samuel, doña Mariana, había sido una mujer fuerte y respetada, conocida por sus dones curativos y su intuición casi sobrenatural. Pero con su sabiduría venía también un oscuro conocimiento. Conocía los antiguos rituales de su familia, aquellos que, según las leyendas, habían atraído la maldición sobre ellos. Doña Mariana había vivido los últimos años de su vida obsesionada con proteger a sus descendientes. Cada gesto, cada amuleto, cada oración estaba destinado a contener algo que no se podía ver ni tocar. Antes de morir, dejó un diario, escondido en un compartimento secreto de la casa, donde contaba la historia de un ancestro que había hecho un pacto con fuerzas oscuras por ambición y poder. Ese pacto, según las palabras de Mariana, jamás había sido roto. Samuel, sin saberlo, había heredado la sangre de aquel ancestro. Los símbolos que dibujaba en su habitación no eran simples garabatos de niño, eran marcas antiguas, signos que la maldad reconocía y que despertaban la presencia demoníaca. Cada noche, mientras dormía, la sombra que lo acompañaba parecía crecer, fortalecida por su inocencia, por su falta de comprensión, por el vacío que había dentro de su pequeño corazón. Una tarde, días antes de la tragedia, Samuel fue encontrado hablando solo en el jardín. Sus palabras no tenían sentido para nadie, murmuraba nombres que no correspondían a ningún familiar, pedía permiso a entidades invisibles, y a veces alzaba la vista hacia el cielo con una mirada que mezclaba terror y asombro. Su madre, angustiada, intentó abrazarlo, pero Samuel retrocedió y le dijo, con una voz que no parecía la suya: No pueden detenerlo, ya no pueden detenerlo. Era la primera vez que alguien escuchaba que la maldición se había vuelto consciente. La presencia que lo poseía, que había dormido tanto tiempo, finalmente se estaba liberando. Capítulo 3. La noche del despertar. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. Las luces parpadeaban ligeramente, un viento extraño cruzaba la casa, y los perros del vecindario aullaban sin razón aparente. Pero dentro del hogar de los Ramírez, algo era diferente. Samuel no estaba en su habitación,
caminaba por los pasillos como un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Sus pasos eran lentos pero seguros, y en sus ojos no había miedo, solo un vacío lleno de una inteligencia oscura. La maldición que lo habitaba no necesitaba palabras para actuar. Cada rincón de la casa parecía obedecer su voluntad. Las cortinas se movían sin brisa, los relojes se detenían, y un frío que no pertenecía a la noche real se extendía por las habitaciones. Samuel miraba a sus padres dormir, y en su mente se debatían dos fuerzas, el amor que todavía podía sentir y la sombra que lo controlaba. Pero la sombra era más fuerte. En ese momento, la narrativa se vuelve confusa, porque nadie estaba presente para presenciar lo que ocurrió exactamente. Lo que sí quedó fue la devastación, la familia desapareció, dejando tras de sí un silencio absoluto, un vacío que el vecindario jamás olvidaría. Las puertas estaban cerradas desde dentro, las ventanas intactas, y en el aire flotaba un aroma a quemado, a polvo y a algo más que nadie podía identificar. Capítulo 4. El pueblo observa. Cuando los vecinos comenzaron a notar la ausencia, el miedo se extendió. El inspector a cargo del caso hablaba de fenómeno inexplicable, mientras algunos vecinos afirmaban ver luces extrañas dentro de la casa en la noche, sombras que parecían moverse con intención propia. Algunos escuchaban susurros que repetían nombres y frases en un idioma que nadie reconocía. El diario de doña Mariana fue finalmente encontrado por una vecina que conocía la historia de la familia. Al abrirlo, las páginas parecían moverse solas, como si algo quisiera revelar secretos antiguos. Entre las notas, dibujos y símbolos, la advertencia era clara. El mal no desaparece por ignorancia, solo duerme. Y cuando despierta, reclama lo que le pertenece. La comunidad empezó a temer por sus propios hogares. Las iglesias locales realizaron vigilias y sacerdotes fueron llamados para bendecir las casas. Sin embargo, la maldición parecía trascender la fe humana, porque el mal que había tomado a Samuel no se limitaba al espacio físico, se había convertido en un legado, un eco de la ira de generaciones pasadas. Capítulo V. El legado del niño. Lo más perturbador es que Samuel jamás fue encontrado. Algunos aseguran que, en noches de luna nueva, se puede ver su silueta en la casa, caminando entre sombras, susurrando nombres que nadie reconoce. Otros dicen que es un recordatorio del poder de la maldad cuando se mezcla con la inocencia y la vulnerabilidad de un alma joven. La casa de los Ramírez se mantiene vacía, un monumento silencioso de advertencia. Nadie se atreve a entrar, y quienes pasan frente a ella sienten un frío que no pertenece a este mundo. Para aquellos que conocen la historia, Samuel se convirtió en un símbolo, una advertencia de que la maldad ancestral, si no se enfrenta con fe y protección divina, puede reclamar incluso lo que más amamos. Reflexión profética y bíblica. El relato de Samuel no es solo una historia de terror. Es un llamado a la fe y la vigilancia espiritual. La Biblia nos recuerda que existen fuerzas invisibles que pueden afectar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Samuel nos enseña que incluso la inocencia puede ser vulnerable si se encuentra expuesta a fuerzas malignas. La oración, la fe, los sacramentos y la guía espiritual son herramientas para protegernos contra influencias que trascienden lo físico. Salmos 91, 11-12. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Así, la historia de Samuel es una advertencia, lo que ignoramos o menospreciamos puede despertar, y la protección divina y la fe activa son las únicas que pueden mantenernos a salvo. La maldad ancestral puede existir, pero la luz de Dios siempre tiene el poder de enfrentarla, si se reconoce y se busca con corazón sincero.
Samuel había descubierto un objeto que amplificaba su presencia, un espejo antiguo heredado de la bisabuela, con marco tallado en símbolos desconocidos. Cualquiera que mirara su reflejo veía algo diferente, no su rostro, sino un eco de su alma, distorsionado, lleno de miedo, culpa o pecado. Aquellos que intentaban confrontarlo directamente veían, a través del cristal, la figura de Samuel rodeada de sombras, sus ojos brillando con un fuego que no pertenecía a este mundo. Una vecina que intentó limpiar la casa encontró el espejo y, al acercarse, fue absorbida por imágenes de su propia vida, pero alteradas, veía errores del pasado como si fueran amenazas reales. Y sentía que Samuel observaba y juzgaba. La casa parecía viva, respirando al ritmo de la maldición. Cada objeto tenía su propia voluntad, cada sombra parecía comunicar órdenes silenciosas. En una de las noches más intensas, el viento rompió ventanas y puertas, pero nadie más estaba allí para verlo. Samuel aparecía en todos lados al mismo tiempo, sentado en las escaleras, reflejado en las ventanas, parado frente al espejo, observando desde el jardín. La atmósfera se volvió tangible, cargada de electricidad y susurros que formaban palabras incomprensibles pero amenazantes. Las estrellas desaparecieron del cielo, y la luna estaba cubierta por nubes negras que parecían palpitar. Samuel recorría la casa sin tocar el suelo, flotando, y cada paso generaba un eco que hacía vibrar las paredes. Las sombras lo seguían como si fueran extensiones de su propio cuerpo, arrastrando los recuerdos de su familia por los pasillos. Cada risa o llanto humano que alguien recordaba se mezclaba con los ecos de Samuel, creando un coro fantasmal que hacía temblar el alma de quienes se atrevían a escuchar. Nadie que entrara a la casa lograba salir sin sentir que había cambiado para siempre, como si parte de ellos hubiera quedado atrapada en ese espacio donde el tiempo y la realidad no tenían sentido. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, había momentos en que Samuel parecía luchar contra la fuerza que lo poseía. Durante un atardecer, cuando el sol apenas se filtraba por las cortinas, su silueta apareció frente al espejo. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, y una voz débil, apenas humana, susurró: «No quiero, no quiero». Pero la sombra se reía, extendiéndose sobre las paredes y el techo, llenando la habitación con un frío que helaba el corazón. Samuel estaba atrapado entre la luz y la oscuridad, entre la inocencia y la maldición. Su lucha era silenciosa, invisible para los ojos del mundo, pero los que lograban escuchar los ecos de su voz podían sentir la tragedia de un niño que había heredado un mal que nunca pidió. La historia de Samuel no termina con la tragedia física, continúa como advertencia espiritual. La maldición que lo atrapó demuestra que existen fuerzas que superan lo humano, pero que la fe y la protección divina siempre ofrecen una posibilidad de redención. 1 Pedro 5, 8-9 nos recuerda: «Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». Samuel se convirtió en un símbolo de la fragilidad del alma, de la importancia de la vigilancia espiritual y del poder de la oración para enfrentar lo que no podemos ver. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de Dios tiene la capacidad de proteger y guiar. Isaías 54 horas y 17 minutos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Así, la leyenda de Samuel sigue viva, un niño atrapado por generaciones de maldad, cuyo destino es una advertencia para todos los hogares que olvidan proteger sus almas y corazones. La historia de Samuel nos recuerda que el mal puede manifestarse de formas inesperadas, pero la fe y la oración son el escudo más poderoso que existe contra cualquier sombra que intente infiltrarse en nuestras vidas. Muchos años antes de que Samuel naciera, la familia Ramírez guardaba secretos que nadie en el vecindario podía imaginar. El bisabuelo de Samuel, don Ezequiel, había sido un hombre ambicioso, un comerciante respetado que,
en su afán de poder y riqueza, hizo un pacto con fuerzas que no comprendía del todo. Durante una noche de luna nueva, según contaba la bisabuela doña Mariana, Ezequiel había firmado un juramento con entidades que habitaban en los límites del mundo espiritual, sellando el destino de toda su descendencia. Doña Mariana, al descubrir el pacto, intentó romperlo con oraciones, amuletos y rituales de protección. Sin embargo, no contaba con que el mal que había sido convocado era paciente, antiguo y astuto. Sabía esperar generaciones para despertar en el momento exacto, cuando la descendencia estaría vulnerable y sola. En sus diarios, Mariana escribió: "El mal espera donde la inocencia no está protegida. Los hijos de mi sangre pagarán por los errores de los que vinieron antes que ellos, y solo la luz de Dios puede romper lo que los hombres no pueden tocar". Estos textos fueron heredados y olvidados hasta que Samuel nació, sin que sus padres supieran la magnitud de la maldición que corría por sus venas. Samuel creció en un hogar moderno, rodeado de tecnología y rutinas cotidianas, pero nada de eso podía detener lo que dormía en su sangre. A medida que se acercaba a los 10 años, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaban. A veces desaparecía horas, pero regresaba con los ojos vacíos, murmurando palabras en idiomas que nadie reconocía. Una tarde, un vecino escuchó un grito que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Al asomarse por la ventana, vio figuras negras atravesando el jardín, moviéndose con precisión y propósito. Samuel estaba allí, pero flotaba unos centímetros sobre el suelo, rodeado por un halo de oscuridad que parecía crecer con cada respiración. Las sombras no obedecían a nadie más, eran extensiones de la maldición que lo habitaba. Todo lo que tocaban se enfriaba, se deformaba, y producía ecos de los secretos y miedos más profundos de quienes lo miraban. La atmósfera era tan densa que los sentidos humanos casi no podían procesarla, los sonidos se doblaban, las luces se apagaban y encendían sin razón, y el tiempo parecía detenerse en cada habitación que Samuel atravesaba. En las noches más oscuras, Samuel parecía luchar consigo mismo. Por breves instantes, la luz de su alma infantil intentaba romper la sombra que lo dominaba. Su reflejo en el espejo mostraba a un niño atrapado entre dos mundos, uno de ternura y amor y otro de oscuridad y maldad. La comunidad comenzó a percibir su lucha. Vecinos que se atrevieron a mirar por las ventanas de la casa aseguraban ver destellos de luz en medio de la penumbra, sombras que retrocedían y reaparecían, y un llanto mezclado con risas que nadie podía interpretar. Algunos sentían compasión, otros, miedo puro. Los sacerdotes que fueron llamados para bendecir la casa sintieron que su poder estaba siendo probado. Los exorcismos tradicionales no tenían efecto completo. El mal que habitaba a Samuel era demasiado antiguo, demasiado paciente, demasiado estratégico. Sin embargo, cada oración dejaba un rastro de luz, un recordatorio de que ninguna sombra puede vencer completamente a la fe cuando se invoca con sinceridad. Llegó el día fatídico. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Samuel, ahora completamente consciente de la presencia que lo poseía, caminaba por los pasillos con pasos que no producían sonido, pero cuya presencia se sentía en cada habitación. La maldición, finalmente, despertó en su totalidad. Nadie vio lo que ocurrió, pero la casa quedó vacía, los Ramírez desaparecieron, dejando un silencio imposible de romper. Los vecinos notaron que, aunque la casa estaba cerrada, una figura infantil parecía observar desde el interior, flotando entre sombras, susurrando nombres y secretos antiguos. A partir de esa noche, la casa se convirtió en un lugar de fenómenos imposibles, luces que se movían solas, ecos de voces antiguas, susurros que repetían advertencias. La presencia de Samuel se sentía en el aire como una corriente invisible, oscura y fría, que dejaba a todos los que se acercaban con la sensación de haber rozado lo inexplicable. El relato de Samuel nos recuerda que la maldad puede existir en formas que desafían toda lógica, y que incluso la inocencia más pura puede ser atrapada por fuerzas que no comprendemos.
Sin embargo, también nos enseña que la luz de la fe y la protección divina siempre tienen el poder de enfrentar la oscuridad. Efesios 6, 11-13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A través de Samuel, aprendemos que la vigilancia espiritual, la oración y la fe activa son los únicos escudos verdaderos frente a la maldad que trasciende lo físico. Las sombras que él habitó son un recordatorio de que la protección divina nunca debe tomarse a la ligera. Para quienes sienten curiosidad por historias como la de Samuel, que mezclan misterio, lo sobrenatural y enseñanzas espirituales, este relato es solo un ejemplo de la importancia de mantenerse alerta y nutrir el alma con fe y oración. Y si quieres seguir explorando más historias con mensajes profundos y advertencias proféticas, recuerda suscribirte al canal. Para no perderte ninguno de estos relatos que nos enseñan a mirar más allá de lo visible y a proteger nuestra alma.